Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Esta noche vamos a platicar de un tema que verdaderamente consideramos muy importante y tiene que ver en realidad con algo fundamental, como es el auténtico, verdadero y real Estado de Derecho. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Pues realmente han surgido algunas circunstancias, algunos hechos que hacen fundamental y necesario que nosotros entremos verdaderamente a analizarlo, pero sobre todo con un conocimiento sustentado, con un conocimiento razonado. Un país necesita vivir en un Estado de Derecho. La democracia solo puede sobrevivir si éste se cumple plenamente. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos que estar muy claros, tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Estado de Derecho y sobre todo tenemos que vivirlo, practicarlo. Mi invitado de esta noche es un amigo de Acción Positiva que ha estado con nosotros en muchas oportunidades. Le damos la bienvenida al licenciado Carlos Molina Mencos. Carlos, bienvenido a su programa Acción Positiva, porque hemos tenido la suerte de compartir con usted muchas oportunidades por acá. Pero hoy pues quería tocar el tema relacionado con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de la ley. El licenciado Molina Mencos es muy conocido en el ámbito nacional e internacional, fue constituyente de la República, es un abogado con una sólida carrera profesional y por lo tanto pues cualquier presentación adicional a ella creo que abunda. Me preocupa en esta oportunidad, Carlos, como les preocupa a muchísimos de los guatemaltecos, estamos viendo esta expresión constantemente en los medios en este momento que pareciera haber un debilitamiento del Estado de Derecho. ¿En qué puntos podemos señalarlo específicamente? Obviamente todos los puntos que se traten son, diríamos, discutibles, controversiales, es la clave de una democracia poder discutirse. Sin embargo, en toda democracia hay piedras fundamentales y una piedra fundamental es la Constitución Política de la República. ¿Qué piensa usted de esto, Carlos? Definitivamente, así es. Y esta Constitución yo la sigo defendiendo. Que puede ser mejorable, es mejorable, pero creo que es excelente. Esta Constitución tiene 3 o 4 grandes cualidades. Una de ellas es que no fue forzada por un gobierno. Desgraciadamente, todas las constituciones que hemos tenido en el pasado habían sido forzadas por el gobierno de turno. Es decir, ubico con las reformas a la liberal, la del 45 hecha en el Ejecutivo, la del 56, etcétera, etcétera. Aquí sí se discutió, analizó y planteó una constitución política y un ordenamiento jurídico real. Como dice su invocación, se busca un Estado en el cual gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho. Se habló fundamentalmente de la protección al individuo, la protección a la familia y los derechos sociales. Eso era lo total. Y la organización del Estado en 3 poderes. Pero hubo discusiones muy a fondo. Aún se habló de la posibilidad de un sistema parlamentario. Y optamos por el sistema democrático republicano de 3 poderes, con la división de los 3 poderes. Yo en lo personal creo que es lo óptimo y aún ha sido lo tradicional en este país. La gran ventaja es que todo con los diarios de sesiones. Entonces es muy interesante siempre regresar a esos diarios para ver realmente cuál fue el espíritu del constituyente cuando hizo la Constitución Política de la República. Gracias, Carlos. Yo le hacía este comentario, esta pregunta, en el sentido de que, por ejemplo, hay 2 o 3 temas en este momento que yo creo que son fundamentales que nosotros visualicemos dentro del mejor espíritu constitucional. Por ejemplo, el señor presidente de la República en unas declaraciones recientemente, él menciona o presuntamente menciona a través de los medios que le prohíbe a sus ministros el que acudan al ser citados al Congreso de la República. ¿Cuál es su punto de vista ante esta presunta decisión del señor presidente de la República? Mire, yo creo que solo hay 3 opciones.
O el señor presidente de la República desconoce totalmente la Constitución Política de la República, o el señor presidente de la República está muy mal asesorado, o hay una intención de establecer una dictadura y quitarse la limitación de poderes que el Ejecutivo se le implantaron en la Constitución. El señor presidente no puede ordenar a un ministro que no asista al Congreso. Él dice que está en ley, o por lo menos así lo menciona un diario de la mañana de hoy, porque el artículo 168 de la Constitución Política de la República autoriza a los ministros a hacerse representar en el Congreso por sus viceministros. Lo que parece que no se dio cuenta es que nunca leyó los dos artículos que están arriba del 168, el 166 y el 167. La Constitución Política de la República prevé dos formas en las cuales los ministros pueden asistir al Congreso o deben asistir al Congreso. Una de ellas es la interpelación, la otra es la invitación o la visita. Si el Congreso en un momento determinado va a haber una ley de salud pública y tiene dudas, puede invitar al ministro. Ahí se puede hacer representar al ministro por su viceministro. Pero la interpelación es personal y es totalmente coercitiva. Solo mire lo que dice el artículo. Cuando se plantea la interpelación de un ministro, éste no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. Es totalmente personal. Si fuese cierta la interpretación que le están dando, le pongo un caso que sería absurdo. Si el ministro se hace representar por su viceministro, el viceministro actúa como ministro en ese momento, en representación del ministro. El viceministro hace un error o comete un error o no responde a las preguntas, se le da un voto de desconfianza y se quita el ministro. Lo traslada a la autoridad mayor. La otra forma en la cual un ministro puede visitar al Congreso o debe visitar al Congreso, porque puede ser coercitivo o no, es para la invitación o visita voluntariada a solicitud del ministro. Esto se da cuando hay alguna duda sobre algún tema y se está pidiendo una aclaración para poder legislar. Son dos cosas distintas. La interpelación es coercitiva y es personal. La visita es no coercitiva y no es personal. Ahí estaría yo de acuerdo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la bancada X hace una citación específicamente al señor ministro, que con su nombre es directa, igual puede delegarla? Ahí la puede delegar. Si el plantea una interpelación, no es delegable. Y eso está clarísimo en el diario de sesiones, que es lo que le digo, la gran ventaja de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto se habló en una sesión amplísima y muy larga de la Comisión de los 30 y más tarde el Pleno volvió a tratarlo. Y hay algo todavía más interesante. En una sesión se aprobó el 66 y el 67 de la interpelación y en sesión distinta se habla del 168. Uno de los diputados aún se equivoca y habla de interpelación y se le llama al orden, diciéndole la interpelación ya fue aprobada el día de ayer. Aquí estamos hablando exclusivamente de la invitación al ministro. Hay otra cosa que no nos podemos olvidar. El 168 que están hablando sí tiene una modificación de redacción de las reformas que hizo Ramiro de León Carpio a la Constitución. El artículo era un poquito más claro en el original, como todas las reformas que le hicieron para mí fueron bastante deficientes, pero es clarísima la diferencia. Es decir, hay dos opciones, la interpelación y la visita. Claro.